Una quinta parte de la población mundial. Por eso es importante lo que están viendo. Además de eso, pues tiene una preeminencia política, sobre todo en un mundo tan fragmentado, donde esperamos que sea una persona que concilie, una persona que provoque encuentros, diálogos y por supuesto la paz. Y claramente se habla de quiénes eran esos, digamos, candidatos que sonaban con más fuerza. Estaba el cardenal Pietro Parolin, el cardenal Pierbattista Pizzaballa de Jerusalén, estaba también Luis Antonio Tagle, el cardenal de Filipinas, Mateo Zuppi también, así que son nombres que estaban sonando. También estaban los cardenales del continente africano, una variedad de posibilidades que tenían los cardenales para escoger y buscar, digamos, un tono conciliador a nivel mundial. Sabemos que uno de los lugares de mayor crecimiento de lo que es el catolicismo es el Oriente. Así es, de hecho el continente de Asia y África son los continentes donde más están creciendo los cristianos. Si es africano, si es asiático, no lo sabemos. De hecho, si hubiera siendo un asiático, el último papa de origen asiático fue en el siglo VIII. Así que sería también muy histórico, ¿verdad? El hecho de ser, de presenciar. Estamos presenciando momentos absolutamente únicos en la historia. Si usted está viviendo este momento con nosotros, aquí en Noticentro y en WKQ Radio, está usted escuchando y presenciando momentos que realmente nunca más va a volver a presenciar, a menos que lo vea grabado. Pero esto está ocurriendo ahora. No tenemos el nombre del Papa número 267 porque todavía no lo hemos visto, pero estamos viendo en pantalla cómo se están formando las diferentes autoridades para ver y conocer el nombre y el rostro del nuevo Papa. Ese nuevo pontífice estará asomándose a ese balcón en la entrada justo encima de lo que es la puerta de la Basílica de San Pedro para ese primer saludo, no sin antes haber escuchado el Habemus Papam. Así es, vamos a escuchar ese famoso Habemus Papam precisamente por el cardenal protodiácono francés, y luego que entonces pronuncie el famoso Habemus Papam, él procesionará. El Papa normalmente ya comienzan a dar unas palabras de forma espontánea. Eso lo comenzó Juan Pablo II, también el Papa Benedicto XVI, y por supuesto el más espontáneo que hemos podido presenciar ha sido el Papa latinoamericano, el Papa Francisco. ¿Qué hará este nuevo Papa? No lo sabemos, pero usted se está enterando ahora en este momento por Noticentro y por WKQ Radio. ¿Qué va a hacer? Si va a hablar de forma espontánea, lo que sí se va a impartir la bendición Urbi et Orbi, que es una bendición muy especial que se realiza en la Iglesia Católica, específicamente en 3 momentos litúrgicamente importantes: en Navidad, en el nacimiento de Jesús, por supuesto, en principio de año, sobre todo pidiéndole al Señor que todo el orbe cristiano, específicamente también la ciudad de Roma, porque es el obispo de Roma, pues recibe esa bendición de primer día de año, que además en la Iglesia Católica celebramos la solemnidad de Santa María Madre de Dios, y también por supuesto en Pascua. De hecho, en la última presentación del Papa Francisco fue dando la bendición Urbi et Orbi en este preciso balcón donde va a salir el nuevo Papa. Que sigue saliendo humo. Humo. Creo que estos son imágenes del momento de la fumata inicial. Ahora ya están preparándose para lo que será la aparición, la presentación, digamos, que ante los pies, los decenas de miles de fieles que se han dado cita ahí en Ciudad del Vaticano, y están básicamente pues esperando ese momento. Ya la guardia está formada, eso significa que el Papa está cerca. Así que ya está todo listo. Un elemento importante, interesante de la Guardia Suiza es que claramente pues responden directamente a lo que es el pontífice, ya están alineados frente a lo que es la basílica. Como bien dice el padre, estamos a la espera de que en cualquier momento el nuevo sumo pontífice pues se asome a ese balcón con esa primera aparición pública, y de aquí comienza lo que es ese proceso, digamos, de transición hacia un nuevo liderato en la Iglesia Católica, con todo lo que esto conlleva, sabiendo las complejidades que enfrenta el mundo en términos geopolíticos actualmente. Hay conflictos en Rusia, Ucrania, ahora India, Pakistán, en Gaza, son escenarios complejos. Por eso se hablaba de que Pierbattista Pizzaballa hubiera sido, de haber sido él el escogido, un mensaje importante a lo que es ese. Además es franciscano, es decir, es parte de la espiritualidad propia que el Papa Francisco, ¿verdad?, desarrolló durante todo su pontificado, pero sería, si fuera él, que no lo sabemos, todavía no, ese momento histórico no lo hemos podido presenciar, estamos a punto de hacerlo. Si fuera él, fuera un mensaje muy contundente, sobre todo a Oriente Próximo, estas pequeñas comunidades cristianas que han sufrido tanto, pero no solamente las pequeñas comunidades cristianas, porque en este caso el Patriarcado de Jerusalén, representado en este cardenal, ha trabajado también por la comunidad musulmana y por la comunidad judía en Tierra Santa. Si fuera el filipino, pues también sería un gran mensaje. Ustedes saben cómo le dicen al filipino, que es el
cura del karaoke. Sí, Le dicen por el cura del karaoke, exactamente, ese es el cardenal Tagle. Por supuesto, el cardenal Piero Parolin, estamos especulando porque no sabemos todavía quién es el cardenal electo, actual secretario de Estado, y estuvo trabajando en Venezuela. Se enfrentó a los regímenes socialistas totalitarios, se enfrentó sobre todo al tema del chavismo y sobre todo también al tema de la pobreza en Latinoamérica. Es muy cercano a Latinoamérica, es muy condescendiente sobre todo en las políticas públicas que rigen nuestro continente. Así que seguimos viendo la formación, hay mucha alegría en la vía de la conciliación, que es la vía precisamente que conecta con lo que es la Plaza de San Pedro, está repleta. Vemos en pantalla sacerdotes de todas nacionalidades, porque en Roma hay universidades donde nos formamos los sacerdotes del mundo. Veíamos banderas de Puerto Rico ondeando porque allí ahora mismo hay seminaristas puertorriqueños de diversas diócesis de aquí de Puerto Rico. Está el arzobispo de San Juan, hay diferentes sacerdotes de diferentes diócesis también en este momento ahí, y religiosas. Recordemos, por ejemplo, que una de las religiosas más preeminentes en este momento de las Siervas de María que trabaja en Roma es camullana, es de Camuy, Puerto Rico. Así que tenemos una gran comunidad puertorriqueña que está, mira, abarrotando nuestro WhatsApp. Así que toda la información inmediata que nos esté llegando se la estamos dando en directo a todos ustedes de lo que está ocurriendo ahora, allí mismo, en la Plaza San Pedro, porque acaba de haber una elección y se acaba de elegir al nuevo Papa de esta era, que sería el cuarto Papa, el tercer electo, pero el cuarto Papa del siglo XXI. Así es, Padre Orlando Lugo. Saludamos también a los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de WKQ 580 y sepan que están formando parte de una transmisión histórica en cuanto a la elección de un nuevo líder de la Iglesia Católica, mientras describimos lo que observamos en pantalla, imágenes de la Guardia Suiza marchando, organizándose justo enfrente de esa puerta principal a la Basílica de San Pedro y un poco más abajo de donde está ese balcón por donde se estaría asomando por primera vez para saludar a los fieles que se han dado cita allí en la Plaza San Pedro, el nuevo líder de esta Iglesia Católica. Cerca de 1.4 billones de fieles a través de todo el mundo estaban esperando este momento. Ayer pues hubo mucha ansiedad, mucha inquietud por la tardanza en lo que fue el resultado, o conocer el resultado de esa primera votación. Ese escenario se repitió en horas de la mañana de hoy, ya con el patrón usual de los cónclaves, 2 votaciones en la mañana. Se suponía que fueran 2 votaciones en la tarde, pero nos quedamos con solo una. Si fue tan temprano, si fuera la segunda votación, según el horario que precisamente la Santa Sede ofrece al mundo de la prensa sobre estos acontecimientos, hubiésemos esperado quizás como 1 hora y media adicional. Recordemos que una vez hay una votación y no hay papa, inmediatamente van a la segunda votación. Es decir, no hay momentos de descanso, no hay momentos de oración, no hay momentos de mucho diálogo, simplemente es una votación, ve la tendencia, la otra votación. Así que si fue tan temprano, en la tarde allá en Roma, recordemos que hay 6 horas de diferencia, y aquí en Puerto Rico le estamos viendo a esta hora que son las 12:39 de la tarde, de mediodía. Así que buen provecho. Espero que nadie se haya atragantado en este momento con el Habemus Papa. Ya, si está almorzando, qué bueno que lo está haciendo con nosotros. Pues entendemos y especulamos que se dio la cuarta votación. Recordemos que la cuarta votación fue el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco fue la quinta votación. Así que fue rápido. De hecho, siendo el cónclave más amplio de la historia, con 70 nacionalidades, donde algunos de los cardenales no sabían hablar bien el italiano. Y es por eso que, en mi opinión, ¿verdad?, según esta experiencia y según lo que hemos dialogado, personas que seguimos esto de una forma mucho más cercana, como presbíteros y como periodistas, estas personas que tenían un poquito más de problemas en el idioma, pues tuvieron que aclarar todas sus dudas antes de entrar al cónclave, para que ya en el cónclave entonces pudiesen tener una votación más informada. Hay mucha emoción, mire los rostros de tantas personas religiosas, jóvenes, no solamente la Guardia Suiza, encontramos la policía que incluso trabaja entre Italia y el Vaticano, que sabemos que el Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Así que estamos a punto de ver al líder de la Iglesia Católica Mundial, de una quinta parte de la población mundial, pero no solamente el líder religioso, sino también a ese líder político, moral, que esperamos que siembre la esperanza al mundo. Recordemos además que este año el Papa Francisco lo convocó en el Año Santo de la Esperanza. El Año Santo de la Esperanza es un año donde queremos recobrar esa virtud que nos hace caminar mirando con mucha alegría hacia el futuro. Y proféticamente podría decir, el Papa Francisco, que convoca el Año Santo de la Esperanza, muere en el Año Santo de la Esperanza, y en este Año Santo de la Esperanza nace una nueva era,
para la Iglesia Católica con un nuevo Papa. Padre, le quería preguntar, sí, claramente, y le quería preguntar, ese elemento de la congregación general que se da, pudiéramos inferir que ante este resultado, este escenario que estamos observando ahora, sirvieron para definir el camino para los cardenales electores durante ese proceso de reunión previo al cónclave. Para eso existen, para definir ese proceso. De hecho, todos los cardenales, incluyendo los no electores, participan de estos precónclaves. ¿Quiénes son los cardenales no electores? Los que tienen 80 años o más. Por ejemplo, el decano del Colegio Cardenalicio, que tenía 91 años. Él estuvo colaborando directamente en todo este proceso. No entró, miren, con pantalla estamos viendo a diferentes cardenales. Está Sean O'Malley, a mi extrema izquierda está Sean O'Malley, que es el cardenal emérito de Boston. Al lado son está, cardenales que no participaron. De hecho, Sean O'Malley tiene 80 años ya, al igual que Raniero Cantalamessa, que es uno de los predicadores más importantes del mundo de la renovación carismática católica, y ha sido predicador de la Casa Pontificia, y él fue el que dio la última meditación a los cardenales antes de comenzar la primera votación ayer, en el inicio del cónclave. Pues en estos precónclaves se debe destilar, digamos, los lineamientos, las ideas claras, para que cuando entres al cónclave, pues ya tengamos un perfil mucho más claro de esta persona. Esta persona no es perfecta, pero al menos va a ayudarnos en ese proceso de conocimiento. Lo interrumpo un momentito, nos conectamos nuevamente con el compañero Diego Borgoya. Frase que diría Habemus Papam: es cuestión de espera nada más, son minutos cruciales aquí en el Vaticano, con miles de feligreses que están desplegados sobre la vía de la Conciliación y la Plaza de San Pedro, a pesar del intenso rayo del sol. Se estaría rompiendo posiblemente un récord en el tiempo de haber elegido un Papa, posiblemente muy corto, porque si hacemos un recapitulado de los tiempos en los que han sido elegidos los sumos pontífices anteriormente, encontramos que el Papa Juan Pablo II fue en 3 días, después Benedicto XVI en 2, el Papa Francisco en 2 también, y esto pues es mucho menor el tiempo, porque ayer solo hubo aquí en el Vaticano una ronda de elecciones, y este día fueron 3, 2 en la mañana y 1 por la tarde. Es día y medio prácticamente. Es poco el tiempo en el que se ha elegido a este Papa número 267. Y estas ya son imágenes en vivo que estamos observando, porque en una plaza de San Pedro desbordada que arropa la nueva llegada del Papa, estos protocolos religiosos cobran fuerza. Lo que le da rostro y vida a estas ceremonias son la emotividad de la gente. Se están alineando en este momento en la plaza de San Pedro. Es cuestión de unos minutos para que de ese balcón con vista a la plaza de San Pedro salga el nuevo Papa, ya con su sotana blanca, con el nombre en latín y el nuevo nombre que haya elegido también este sumo pontífice. Y dicen los expertos que esto puede tener una demora de entre 30 y 60 minutos después de que se emitió esta señal de humo, pero puede variar, por supuesto, los protocolos cambian. La designación formal, y esto es importante resaltarlo, tendrá lugar días después de la elección, y los 2 últimos papas han sido investidos en esta plaza de San Pedro. Entonces seguramente será muy similar el protocolo que veamos. Están preparando los honores al nuevo jefe de Estado del Vaticano en este momento, ante las reacciones de miles de feligreses de todas latitudes, de Europa, pero también de América Latina, de Asia, incluso de África, porque la fuerza de la fe ha llegado muy lejos, pero se tiene que reestructurar, mantener. Es uno de los grandes retos que tendrá el nuevo sumo pontífice. Es un momento de alegría, de emotividad desbordada en esta plaza de San Pedro. Ondean las banderas, la gente no esperaba que fuera tan pronto. La gente decía con el pronóstico más alentador que sería esta misma noche, pero no fue así. Fue mucho antes, fue al atardecer.
minutos antes de las 6 de la tarde, tiempo local, aquí en el Vaticano. Estamos transmitiendo para nuestros aliados el Canal 6, también para Fuerza Informativa Azteca, para Azteca Guate, Canal 11, Canal 13, Coavisa, Latina, Noticias Inte, La Rúa, Telefuturo, TVN Noticias, Unitel, Venevisión y Noticentro a través de la señal de la Alianza Informativa Latinoamericana, una señal única para nuestros aliados, con estas imágenes que nos han impresionado de feligreses que ondean banderas, que vitorean, que pues están muy emocionados porque también la llegada de un nuevo Papa significa un acontecimiento esperanzador. Es un aliciente para muchas personas en diversas latitudes, en momentos muy complicados en el planeta, momentos difíciles en materia de conflictos. Recordemos que el llamado siempre fue a la unidad, a la paz por parte del Papa Francisco, que llegó a rincones donde otros papas no llegaron y que procuró la paz siempre con ese sustento de la misericordia que se destacó. Difundió este mensaje de aliento a las nuevas generaciones, supo explotar perfectamente las redes sociales, el internet, las nuevas tecnologías. Será algo que sin duda tendrá que realizar a la perfección. Y en estos momentos ya es cuestión de minutos posiblemente para que ese balcón dé la fotografía de primera plana de muchos diarios, de muchos periódicos a nivel internacional. Una imagen que nos vamos a llevar seguramente, pues no solo en la memoria, sino en los corazones, porque estuvimos aquí reunidos durante varios días, desde que falleció su santidad el Papa Francisco. En esta plaza de San Pedro hubo sentimientos encontrados en las últimas semanas, llanto y lamento, pero ahora hay emoción y vitoreo. Así es esta plaza de San Pedro, que guarda el eco de las emociones y que ahora será motivo para un nuevo libro, un nuevo capítulo en la historia del Vaticano y de la Iglesia Católica a nivel mundial. Seguramente los cardenales tendrán mucho que platicar, porque imaginen ustedes, después de tanto aislamiento, donde no podían tener acceso a teléfonos móviles, a ningún tipo de señal o comunicación del exterior, ahora sí los medios de comunicación nos vamos a abalanzar sobre varios de ellos para que nos platiquen cómo lo vivieron, cómo meditaron, cómo reflexionaron su voto y por qué en un tiempo récord. Seguramente esa cifra ya nos la comunicará pronto la oficina de prensa de la Santa Sede, porque sí fue un tiempo récord. Estamos observando ya un helicóptero sobrevolar esta plaza de San Pedro, algo que no habíamos visto en las últimas horas. Posiblemente esto obedece a un protocolo de seguridad que es cada vez más robusto. La seguridad no se ha flexibilizado, es importante mencionarlo, ni menos ahora, porque está por asomarse en el balcón el próximo sumo pontífice, e implica un resguardo importante del máximo jerarca de la Iglesia Católica, pero también de un nuevo jefe de Estado. Se escucha emoción, se escucha vitoreo todavía en esta plaza de San Pedro, se ondean banderas de diferentes latitudes. Fue una jornada muy intensa, muy complicada, porque los cardenales electores tuvieron que decidir en medio de factores de grandes diferencias, que claro que es normal que existan divergencias, y eso es necesario para generar un equilibrio, que no sean iguales, que sean diferentes, para poder contrastar opiniones, para poder generar debate y para que a partir de esto se logre el bien común. Paso a paso hemos seguido esta jornada ya en una cobertura maratónica prácticamente, porque ayer también fue un día largo, desde que se celebró esa misa que sirvió como antesala al inicio del cónclave, la misa proeligiendo Papa, la misa votiva que encabezó el cardenal decano Giovanni Battista Re, un cardenal que por cierto no es papable por su edad, porque tiene más de 90 años. Sigo escuchando el ruido de un helicóptero muy cercano a la plaza de San Pedro. Ya
El repicar de las campanas cambió por el motor de un helicóptero que vuela cada vez más bajo. Y es muy seguro que eso obedezca al protocolo de seguridad, que es cada vez más exhaustivo. Será el cardenal francés Dominique Mamberti quien en unos minutos posiblemente aparezca en el balcón y proclame Habemus Papam. Usted sabe esta frase famosa que además marca un nuevo capítulo en la historia del Vaticano, pero también en la historia de la Iglesia Católica a nivel internacional. La gente se ha preguntado en redes sociales, incluso aquí en la Basílica de San Pedro y en la Vía de la Conciliación, ¿cuál será el nombre que eligió? Hay muchos que suenan, muchos, incluso dicen Juan Pablo III, Francisco II. Hay muchos nombres que suenan. ¿Por qué Francisco II? Porque hay quienes piensan darle continuidad a las reformas que su santidad el Papa Francisco fincó aquí en el Vaticano. Muchos favoritos. ¿Quiénes pueden ser? El italiano Pietro Parolin, el filipino Luis Antonio Tagle, el ganés Peter Turkson, el cardenal italiano Matteo Zuppi, el patriarca de Jerusalén Pier Battista Pizzaballa, el cardenal húngaro Peter Erdo, el cardenal estadounidense Kevin Farrell. Hay una lista larga porque durante todos estos días previos de víspera al cónclave, pues salieron incluso apuestas. Ya sabe usted que para esto pues rápidamente la gente se organiza y genera amplia expectativa. Pero no solo eso, también pues entendible, entre la misma sociedad hay diferencias y eso es necesario, eso es necesario que haya diferencias para que haya debate, y de los grandes debates surgen los grandes cambios y las grandes revoluciones. Eso está probado en la historia. Y entonces quienes eran del bloque conservador pues ya tenían a sus gallos, como decimos en México. El nuevo Papa tendrá pues ahora la responsabilidad de nombrar a quienes serán sus funcionarios más cercanos en lo que es la curia romana, que es el liderato del Vaticano. Estos son personas que usualmente son allegados, es de la misma manera que se da, digamos, tal vez en la política, son personas allegadas que compartan sus ideas o usualmente buscan una diversidad mayor, pues tratándose de 1.4 millones de pies. Pero mira, Juan Pablo II nos decía que siempre buscaba personas que vivieran en comunión con él, aunque no tuvieran sus mismas ideas. ¿Por qué? Porque colaboraban con el Papa precisamente para tomar decisiones mucho más informadas y mucho más allá de lo que son sus propias estructuras culturales y cognitivas. Recordemos que la Iglesia Católica, pues por supuesto, está en el mundo entero. Estamos en el cónclave histórico de 70 nacionalidades representadas en este cónclave, y estoy seguro que entre ellos habrán dicho eso. De hecho, salió una información hoy, precisamente dada por el cardenal Sean O'Malley, en donde las congregaciones generales, es decir, las reuniones de estos cardenales previos al cónclave, se les solicitó al nuevo romano pontífice, es decir, al nuevo papa, que durante todos los años tuviese reuniones periódicas con todos los cardenales del mundo para que colaboraran precisamente en las ideas diversas y en el proceso de políticas públicas al interno y al externo de la Iglesia. Así que no necesariamente las personas que nombre el nuevo Papa son personas que necesariamente comulguen en él en todas sus ideas, porque el tracto histórico nos ha dicho que es bueno tener personas que piensen distinto para tomar decisiones mucho más universales. Ahí está, y de hecho entre las personas y los cardenales que estaban sonando como posibles candidatos, hay muchos de ellos que eran muy cercanos a Francisco, como es el caso de Matteo Zuppi. El 80% de los cardenales que han entrado a este cónclave, todos fueron nombrados por el Papa Francisco. Además, cardenales nombrados por Juan Pablo II, que todavía hay algunos, y por supuesto por Benedicto XVI, también eran muy cercanos al Papa Francisco. Por ejemplo, el cardenal Tagle, el filipino famoso, que no sabemos si es el nuevo Papa. Ciertamente ha sido un cardenal que se ha destacado, pero no fue precisamente nombrado por el Papa Francisco, sino por el Papa Benedicto XVI, y tuvo de cerca todo el tiempo con él, sobre todo en el ejercicio del gobierno de la Iglesia Universal. Muchísima alegría, me encantaría estar ahí, pero estamos aquí en Puerto Rico queriéndole transmitir la alegría del momento histórico para las personas que no son católicas. También esto es un momento histórico. Estamos aprendiendo mucho sobre precisamente rituales, historias, etc. Y por supuesto para nosotros los católicos es nuestro jefe. Esto es importante y trasciende. Yo creo que el argumento de la fe y de la religión se trata, como bien dice el padre Hugo, de un evento histórico. De hecho, todo el derecho canónico nos recuerda que la autoridad del romano pontífice, desde que estamos a punto de conocer, es una autoridad directa. Es decir, lo que dice el Papa compete directamente a la Iglesia
del mundo, por supuesto también la puertorriqueña, porque vivimos en comunión con el Santo Padre, en este caso el Papa, no sabemos todavía. Padre, sabiendo que hay muchas situaciones que están ocurriendo, estábamos hablando de los diferentes temas de la actualidad y los problemas que enfrenta el mundo, pero ¿cuál debería ser tal vez o cuál pudiera ser el enfoque inicial del nuevo Santo Padre? Yo estoy seguro que ante las congregaciones se acaba hablando constantemente de polarización, polarización, polarización. Y para las personas, quizás los más jóvenes que no entiendan un poco estos conceptos, polarización es dos choques. Constantemente estamos peleando, constantemente estamos confrontando ideas. Si tú no piensas igual que yo te cancelo, yo te persigo, etc. Y vemos esa persecución no solamente a los cristianos, sino a la comunidad LGTBQ+, a los ateos, etc. Constantemente estamos peleando. Pues necesitamos un Papa que nos ayude a crear fraternidad, que nos ayude a entender los valores, que nos puedan unir a pesar de nuestras diferencias. Así que sin duda alguna, y eso lo han dicho los cardenales en los preconclaves, este nuevo Papa tiene una obligación de, en un mundo polarizado, presentar desde la luz del Evangelio, desde el mensaje de Jesucristo, la paz y sobre todo estos puentes de diálogo. El Papa Francisco, antes de morir, dijo que estaba ofreciendo todos sus sufrimientos por la paz del mundo y la fraternidad de los pueblos, con lo cual esperamos una continuidad y seguimos viendo la bandera de Puerto Rico. Yo me siento bien orgulloso de ser puertorriqueño y de que hay boricuas nuestros disfrutando este momento histórico. Yo adoro los momentos cuando los jóvenes y cuando los niños pueden estar en contacto con la humanidad, con la cultura universal. Y ciertamente esos muchachos hay que entrevistarlos. Yo conozco a algunos de ellos, hemos pasado los teléfonos a ver si por casualidad nos contestan, porque estos momentos son momentos que marcarán su vida para siempre. De hecho, estuve leyendo en los pasados días que hay personas que se encuentran en Roma simplemente porque están de vacaciones. No tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Estaban de vacaciones y le ha tocado vivir este momento histórico. Algunos estuve leyendo que cambiaban las fechas cuando tenían que partir de Roma porque decían, me voy a quedar por lo menos unos días más aquí a ver si puedo ser testigo de este evento histórico, y no se equivocaron. Realmente ahí lo tienen. Habemos Papa, mi gente, nueva era para la Iglesia Católica. Ahí vamos, mira los muchachitos brincando y saltando. Realmente es un momento de mucha alegría después de vivir momentos de muy profundo dolor, de acompañamiento y de sufrimiento de nuestro muy querido Papa Francisco, que ha sido una gran bendición para el mundo, gran bendición para Latinoamérica, estar viviendo momentos históricos. Y ciertamente, si este cónclave se dio con tanta rapidez ante la influencia del Papa Francisco con estos 108 cardenales que entraron al cónclave, pues podríamos esperar y respirar un poquito de que va a haber una transición, sobre todo sana, saludable, y en los estilos pastorales, no necesariamente en la doctrina. El Papa Francisco fue fiel a la doctrina. El Papa no puede ser infiel a la doctrina porque es parte de su ministerio petrino, ser fiel a la doctrina recibida. Pero sí necesitamos un Papa que hable claramente, que le hable a todo el mundo, no solamente a nosotros los que estamos dentro, y a nosotros también, que nos ponga en cintura de vez en cuando, como hacía el Papa Francisco, pero sobre todo que le hable a los más alejados, a los más tristes, a los más heridos, a los más enojados con la institución de la Iglesia. Y aquí vemos una iglesia viva, una iglesia joven, una iglesia que está dispuesta a seguir colaborando en el desarrollo y el progreso de los pueblos en el mundo entero. De hecho, el cardenal Rey, en esa inicio... Para lo interrumpo nuevamente, nos conectamos con el compañero Diego Borbollo. Muy bien. Humo blanco y las emociones siguen desbordadas en esta plaza de San Pedro. Mientras los fieles están aquí aplaudiendo y el mundo espera el nombre del nuevo Papa recién elegido, pontífice, saldrá de la Capilla Sixtina, se dirigirá a la Sala de las Lágrimas, donde posiblemente ya se encuentra en estos momentos. ¿Qué sucede en la Sala de las Lágrimas? Ahí, con la ayuda del maestro de celebraciones litúrgicas, se tendrá que quitar la vestimenta de cardenal. Se pone una de las 3 prendas papales preparadas, porque hay 3, con 3 diferentes tallas, porque no se sabía el sumo pontífice. Pasará unos minutos en oración en esta Sala de las Lágrimas, y después viene la primera ceremonia, el saludo y el Te Deum. Regresa a la Capilla Sixtina y el Papa recién elegido tomará su asiento en la silla. Comenzará una breve ceremonia inaugurada con un saludo del cardenal superior de la Orden de los Obispos. El cardenal sacerdote principal leerá entonces un pasaje del Evangelio. Le dirá: tú eres Pedro, y en esta roca construiré mi iglesia, o alimenta a mis ovejas. El protodiácono luego ofrece una oración por el recién elegido sucesor de Pedro. Eso es lo que veremos en los próximos minutos. Después, ¿qué pasará con todos los electores cardenales? En orden de precedencia, se adelantarán para saludar al nuevo Papa, van a prometerle obediencia. La ceremonia va a concluir con el canto del Te Deum dirigido por el recién elegido Papa.
Y entonces ahora sí veremos una serie de rezos, de oraciones que estarán encabezadas por el cardenal protodiácono Mamberti, Dominique Mamberti, este cardenal francés. Procederá a la logia de bendiciones para anunciar la elección y el nuevo nombre del Papa con la fórmula tradicional que dirá: te anuncio una gran alegría, tenemos un Papa. Todo esto en latín. Esa frase que conocemos que dice Habemus Papam resonará aquí tan fuerte como las campanas de la Basílica de San Pedro. El nuevo Papa, antes de dirigirse a la logia después del Habemus Papam, se detendrá en la capilla Paulina para rezar en silencio una vez más ante el Santísimo Sacramento. Y después de este momento de oración va a salir a la logia, donde va a entregar su saludo y va a impartir su primera bendición apostólica, el Urbit et Orbi. Idiomas de todo tipo, y hay vitoreo en este momento. Estamos viendo justo en este momento que se está abriendo la puerta de ese balcón. Ya se está observando movimiento en ese balcón. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, porque será crucial lo que ocurre en los próximos minutos. ¿Quién será? ¿Cuál será el nombre? ¿De qué nacionalidad? ¿Cuál es el cardenal que obtuvo ese número tan elevado, el 89, los 2 tercios que se necesitaban? Escuchemos. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
El mundo acaba a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, pública y el aplauso. Ahí está. Mira ahí. Amigos televidentes, radioescuchas a través de WKQ 580. A esta hora se asoma al balcón de la capilla o de Basílica de San Pedro, el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, cardenal natural de Chicago, en una sorpresa mundial. El último Papa, León XIII, fue el último Papa del siglo XIX, el principio, el que inició a la Iglesia en el siglo XX. Es decir, el nuevo Papa tiene una tradición de pontífices que ha llevado este nombre, siendo el más reciente precisamente León XIII al final del siglo XIX, principios del siglo XX, y sobre todo ha escrito unos documentos importantes para la renovación de la Iglesia, sobre todo en el inicio del siglo pasado. El Papa León XIV, en pantalla, de nacionalidad norteamericana y peruana, doctor en Derecho Canónico, y fue el prefecto del dicasterio de los obispos en el mundo, creado cardenal precisamente por el Papa Francisco en el año 2023. 69 años y ahora un hito histórico. Se trata del primer Papa proveniente de los Estados Unidos. Todos sabemos la realidad que se vive a nivel nacional, digamos de proyección internacional, conflictos internacionales, pero ahora el sumo pontífice de la Iglesia Católica proviene de esa misma nación. Así que un elemento interesante será ver cómo es esa relación Así con es. el presidente de los Estados Unidos. Exactamente, yo creo que fue un gran mensaje del Colegio Cardenalicio, precisamente